serie. Hermanos, imagínense que usted está en su casa, usted va a su correo postal y allí hay una carta en su correo postal que dice USA, y dice la corte allí, le está mandando una carta. Usted abre esa carta y dentro de esa carta usted lee una notificación diciéndole a usted la fecha que usted tiene que ir a la corte porque usted no pagó una deuda que usted debía a la ciudad. Pero usted se queda como, oye, pero ¿cómo me mandan esta carta? Si ya yo pagué eso y tengo los recibos de que yo pagué eso. Entonces, esa carta lo está citando a usted a ir a la corte porque la ciudad lo está demandando por no pagar esa deuda. ¿Cómo usted se sentiría en ese momento? ¿Verdad que se sentiría un poco indignado si usted ya pagó la deuda, sí o no? Usted diría, pero ¿por qué me están citando? Si ya yo pagué la deuda, yo no debo eso. ¿O cómo se sentiría usted si usted todavía no ha pagado la deuda, si usted la debe? Me imagino que se preocuparía, ¿y ahora qué voy a hacer? Tal vez puedo ir a la cárcel, ¿sí o no? Pero imagínese que usted llega y pues tiene que comparecerse. Si ya le dijeron que tiene que ir a la corte, tiene que ir a la corte. Usted no puede dejar de ir a esa corte, porque si usted deja de ir a la corte, ¿qué sucede en este país? Orden de arresto de una vez. Si usted no se presenta a esa corte, lo van a mandar a buscar la policía. Pero supongamos que usted fue y se presentó a esa corte. ¿Qué hay allí en la corte? ¿Verdad que en la corte, lo pueden observar en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué hay en la corte? Hay un juez. ¿Qué más? Hay un alguacil, un guardia. Hay jurado. Hay observadores, aquellas personas que no pueden decir nada. Está el acusado. O sea, usted viene siendo el acusado porque la ciudad lo está acusando a usted de que usted no pagó algo. Están los abogados de la ciudad y los abogados de usted. Se supone que usted llevó un abogado. Están los testigos también. Usted puede llevar los testigos, alguien que vio o que estuvo con usted, que usted pagó esa deuda. Y están las evidencias. ¿Cuál viene siendo la evidencia? El recibo, ¿verdad?, de que usted pagó. Pero yo quisiera concentrarme en lo que es el abogado. ¿Qué es un abogado? ¿Qué hace un abogado? Un abogado es alguien que te representa. Miren qué hacen los abogados, miren cuál es el proceso. Si a usted le llegó la carta de la demanda, usted toma esa carta, usted toma el recibo y va donde el abogado y le dice, mira, abogado, se me está acusando de que yo cometí un delito y no es así, yo soy inocente. Pero supongamos que usted no sea inocente, que realmente usted sea culpable del hecho. Aún así, usted tiene que ir donde el abogado, aunque usted sea culpable, y decirle al abogado, mira, abogado, yo hice algo y no lo pagué, cometí una deuda y no lo pagué y soy culpable, pero yo quiero que tú me defiendas, a ver qué se puede hacer, a ver si me hacen un plan de pago, a ver si no me mandan a la cárcel, o si me mandan a la cárcel, pues que me den poquitos años, que no me den muchos años. Pero verdad que usted tiene que ir donde el abogado. ¿Qué es lo que hace el abogado cuando recibe esa solicitud de usted? Estudia el caso antes de pelearlo. Tu abogado va a analizar tu caso, tu abogado va a revisar las leyes que existen en cuanto a eso, las opciones que pudieran haber, las salidas que pudieran haber, las propuestas que se le pudieran hacer al juez en la corte, y ya luego que él tiene un caso preparado, ¿verdad? Ya luego que él tiene algo ya listo, cómo te va a defender y qué va a hacer, entonces el abogado presenta eso a la corte, le lleva eso a la fiscalía del distrito. ¿Y qué hace entonces la fiscalía del distrito con lo que le llevó tu abogado y lo que ellos tienen? Entonces preparan esa corte. Eso es lo que hace el abogado. El abogado prácticamente te va a defender el día. No vas a decir ni una sola palabra. Lo único que tú tienes que hacer es decirle toda la verdad
¿a quién? Al abogado. Y pagarle. En esta mañana, hermanos, yo quisiera que pudiéramos entender que desde que fuimos creados, desde el jardín del Edén, desde la caída de Adán y Eva, Satanás nos acusa de que hemos cometido pecado y que debemos morir. ¿De qué nos está acusando Satanás, hermanos? De que hemos pecado y ¿qué nos debe suceder? Debemos morir. Y es por eso que Él busca cada día acabar con nuestra vida y con todo lo que nos rodea. Y por tal razón, hermanos, si queremos evitar ser condenados a muerte, necesitamos un buen abogado que nos defienda. Y ese abogado es ¿quién? Cristo Jesús. Cuando usted va a una corte, usted tiene que asegurarse de que el abogado que usted consiguió no sea un abogado corrupto, que no solamente le vaya a robar el dinero, pero no solo que no sea corrupto, sino que sea un abogado intachable, que haya ganado casos por lo menos, que nunca se haya escuchado de ese abogado que ha aceptado dinero, que se ha comprado, que se ha vendido, ni nada por el estilo. Usted tiene que asegurarse que ese abogado está capacitado y está listo para poder defenderlo. Y en este caso, en la vida real, hermano, en la vida espiritual, Satanás es uno de los acusadores más inteligentes que existen. Satanás está buscando destruirte. Satanás está buscando destruir la iglesia. Satanás está buscando destruir tu vida. Satanás está buscando destruir tu familia. Satanás está buscando destruir a tus hijos. Y Satanás está buscando todas las formas, hermanos, de destruirte. Satanás utiliza personas en el trabajo para destruirte. Satanás utiliza personas en tu vecindario para destruirte. Satanás utiliza personas en la iglesia para destruirte. Y muchas veces vemos que hay personas que están haciendo cosas contra nosotros y diciendo cosas contra nosotros, y nosotros nos molestamos con esa persona. Pero tienes que entender, querido amigo y hermano que estás aquí en esta mañana, que no es esa persona quien te quiere destruir. Es Satanás que te quiere destruir a través de esa persona. Tienes que entender, querido amigo y hermano, que el problema que tú estás viviendo actualmente en tu vida diaria no es ese el problema. El problema es que Satanás quiere destruirte a través de ese problema. ¿Cuántos han ido a la playa? Levanten la mano los que han ido a la playa. ¿Tú has ido a la playa? Oh. ¿Cuántos saben surfear? Surf. ¿Sabe surfear? Para surfear, usted necesita que hayan olas en la playa. Olas. ¿Saben lo que son las olas? Olas. Pero en el mar, ¿qué es lo que produce las olas? A ver, ¿el qué? El viento es lo que produce las olas. Las olas es lo que ataca el barco. Las olas es lo que rompe las murallas. Si usted va a algún lugar en la orilla de la playa, usted se va a dar cuenta que hay rocas que están como finas, que están como carcomidas. ¿Saben por qué? Porque las olas le dan y le dan y le dan y le dan a las rocas y desbaratan las rocas y las hacen a veces pedazos. Pero no es la ola el problema. ¿Quién es el problema? El viento. Oye, la niña lo respondió. El viento es el problema porque el viento es quien produce las olas. Por tal razón, hermano y hermana, el problema que tú tienes con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo,
en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo. Ese problema, esa persona no es el responsable de ese problema. El responsable de ese problema es Satanás detrás de esa persona, buscando destruirte. Y es por eso que en esta mañana yo quiero presentarle la solución a eso, la solución a ese problema, la solución a ese pecado que nos agobia, la solución a ese ataque que Satanás tiene contra nosotros. Y para eso, para nosotros poder entender eso, tenemos que entender lo que Dios nos enseñó a través de la Biblia. Dios instituyó el santuario para que nosotros pudiéramos entender el santuario celestial. Y es por eso que yo quisiera que nos vayamos al libro de Levítico, el capítulo 6, el versículo 1 al 7, para que podamos entender cuál era la obra del sacerdote allí en el santuario terrenal, y así podamos entender cuál es la obra de Jesús actualmente en nuestra vida. Levítico capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Quién lo tiene? El que lo tenga, diga amén. Dice el versículo 1, hablando Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se lo encomendó, o lo perdió, o lo perdido que halló, o todo aquello que sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará la expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Cuando el israelita cometía un pecado, ¿qué dice aquí en el versículo 3? En el versículo 4, perdón. ¿Qué dice allí? ¿Qué tenía que hacer el israelita cuando cometía un pecado? Dice el versículo 4 que el israelita tenía que restituir lo malo que había hecho. En pocas palabras, el israelita tenía que arrepentirse de lo que había hecho. Ese era el primer paso. Cuando un israelita cometía un pecado, el primer paso tenía que arrepentirse. El segundo paso tenía que conseguir un cordero o una cabra y llevar este cordero, esta cabra, al sacerdote. Y cuando llegara allí el sacerdote, lo tercero que debía de hacer el israelita era matar ese cordero. ¿Qué era lo tercero que tenía que hacer? Matar ese cordero. Y lo cuarto que tenía que hacer, lo número 4, era tomar la sangre de ese cordero y entregárselo al sacerdote. Y entonces el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y la llevaba ¿a dónde? Al lugar santo, y la rociaba allí en la cortina. 5 pasos para que el israelita pudiera perdonar sus pecados. Vuelvo y lo repito. Primero, ¿qué tenía que hacer?
arrepentirse. Segundo, ¿qué tenía que hacer? Tomar un cordero y llevarlo ¿a dónde? Al sacerdote. Tercero, tenía el israelita que sacrificar el cordero. Cuarto, tenía que darle la sangre ¿a quién? Al sacerdote. Y quinto, ¿qué hacía el sacerdote con esa sangre? La llevaba al lugar santo y allí se quedaban esos pecados. No quiere decir que los pecados del israelita eran perdonados definitivamente. Lo único que hacía eso era que evitaba que el israelita se muriera en ese momento. ¿Se entendió esa parte? Lo único que evitaba eso era que el israelita se muriera en ese momento, pero sus pecados no habían sido perdonados completamente todavía. Y si usted quiere saber la segunda parte de eso, entonces el siguiente sermón que voy a tener, usted lo puede mirar por YouTube, usted puede seguir lo que continúa. Pero en este momento quiero concentrarme solamente en esa parte del sacerdote. Esto era solamente una idea. Esto era solamente una imagen de lo que había de suceder, de lo que debía de pasar realmente si nosotros queríamos recibir perdón de nuestros pecados o si nosotros queríamos evitar la muerte en el momento. Pero vamos ahora a la actualidad. ¿Qué ocurre en la actualidad? Porque eso que vemos acá, ese cordero y todo eso, eso era una sombra. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué ocurre en la actualidad? ¿Cómo yo evito morir en el momento que peco? ¿Cómo yo evito que Satanás, que me está acusando de muerte porque yo he pecado, cómo yo evito de que Satanás gane este caso? ¿Cómo yo evito de que mi matrimonio se destruya? ¿Cómo yo evito que la persona que me está atacando, que me está molestando, que me está haciendo cosas malas, cómo yo evito que esa persona acabe conmigo? ¿Cómo yo evito como joven yo caer y morirme y perderme en el alcohol y en las drogas? ¿Cómo yo evito morir en la muerte presente y en la muerte futura? Y vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Hebreo. Hebreo capítulo 9, el versículo 24. Y allí vamos a ver entonces el original de lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Hebreo capítulo 9. Dice de la siguiente manera, el versículo 24 y 26 al 26. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces dice aquí, hermano? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Recuerden que hablamos de 5 pasos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. De la misma manera en la actualidad hay 5 pasos. El primer paso, hermanos, que tenemos que hacer y que tuvo que hacer la raza humana fue arrepentirse de los pecados que había cometido. Lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, es entregarle nuestros pecados ¿a quién? A Cristo Jesús, para que Cristo Jesús sea nuestro ¿qué? Nuestro abogado intercesor. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Cuando Cristo Jesús
murió en la cruz del Calvario, Cristo Jesús recibió nuestros pecados. Lo mismo que hacía el sacerdote en el santuario terrenal, de que recibía la sangre, eso mismo hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús fue ese cordero que murió en el Calvario. Y esa sangre representa los pecados de la raza humana. ¿Y qué hizo Jesús después que Jesús resucitó? ¿A dónde se fue Jesús? Al cielo. Lo mismo que hacía el sacerdote cuando tomaba la sangre. El sacerdote tomó la sangre y se iba ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue sacrificado, resucitó, ¿y a dónde se fue? Al lugar santo. Y allí empezó una obra, la misma obra que empieza el caso. ¿Qué es lo que hace el abogado? ¿Quién fue que respondió? Cuando usted le da el caso al abogado, ¿qué es lo que hace el abogado? Empieza ¿qué? A estudiar tu caso. Así que Cristo Jesús, desde que resucitó y se fue al cielo, Él empezó a preparar nuestros casos. Allí Cristo Jesús empezó a desarrollar ese plan para poder salvarnos. Lo mismo que hace el abogado para poder defenderte, fue lo mismo que hizo Jesús cuando Cristo Jesús subió al cielo. Y desde que Él resucitó, hasta el 1844, Cristo Jesús estuvo intercediendo por nuestros pecados. Amén. Y es por eso que Cristo Jesús es nuestro abogado. ¿Qué dice la lectura bíblica que nosotros leímos hace un momento? Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1 y 2. Dice: el versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? ¿Por qué dice este libro de Juan que no pequemos? ¿Por qué no debemos nosotros de pecar, hermanos? Porque ya Cristo murió por nosotros. Ya Cristo recibió nuestros pecados. Y por tal razón nosotros debemos de mantenernos con Él. Debemos de mantenernos con Cristo. No podemos alejarnos de Cristo. Porque si nos alejamos de Cristo, hermano, Satanás viene y te ataca. No te puedes alejar de Cristo. No te puedes alejar de la iglesia. No te puedes alejar de las cosas espirituales. No puedes dejar de estudiar la Biblia. No puedes dejar de orar. Porque si lo haces, hermano, y si te alejas del abogado, si tú te alejas de Cristo, Satanás te va a agarrar y te va a hacer caer. Y esto no es cuento, hermano. Esto no es juego. Eso es comprobado. Que si usted se aleja de Cristo, si nosotros nos alejamos de Cristo, vamos a perder el caso. Lo mismo que sucede si usted en una corte, usted se aleja del abogado y le dice al abogado: vete, que yo me voy a defender yo solo. ¿Qué usted cree que puede pasar? Vas a perder el caso. ¿Por qué razón? Porque el otro abogado sabe más de leyes que tú, sabe más de casos que tú. Por tal razón te va a ganar. Si nosotros nos alejamos de Cristo Jesús, hermanos, Satanás sabe más que nosotros. Satanás sabe más. Él conoce 51,000 formas, hermano, de hacerte caer. Por tal razón aquí dice: para que no pequéis. ¿Y saben por qué muchas veces pecamos y nos alejamos de la iglesia? Porque nos alejamos de Cristo Jesús. Pero el texto sigue diciendo: no se preocupen, hermanos, porque si alguno pecare,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién tenemos, hermanos? A Cristo Jesús. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que está aquí y está siendo atacado por Satanás. Y ustedes pueden ver esa imagen que está ahí. Voy a buscar esta imagen que está acá. Esta imagen muestra la realidad actual que estamos viviendo. En esta imagen podemos ver, ¿verdad?, a Jesús con una túnica blanca y un cinto rojo. Y al lado de Jesús está usted, hermano. Estoy yo. Póngase usted allí en ese lugar. Y ese ángel negro que está ahí representa a Satanás. Representa a Satanás cada vez que tú te levantas en la mañana y no estudias la Biblia y no oras. Ahí está Satanás esperando a que tú no hagas eso. Cada vez que tú dejas de venir a la iglesia un sábado y te quedas en tu casa, ahí está Satanás esperándote en tu casa para decirte, vete a jugar fútbol, vete a la tienda, pon la televisión, ponte a ver películas. Ahí está Satanás esperando para decirte esas cosas. Eso representa que si usted se aleja de Cristo Jesús, ahí está Satanás en el celular, mandándote mensaje de una novia que tú tenías cuando tú estabas en la secundaria, ahora te manda un mensaje, justamente en el momento cuando tú tienes problemas con tu esposa. Oigan cómo es el enemigo. Justamente cuando tú tienes problemas con tu pareja, ahí salen gente por allá, de por esos años atrás, empiezan a hablarte por Facebook, y ahí Satanás empieza a atacarte. Justamente en ese momento de tu debilidad, cuando alguien te dijo algo en la iglesia y tú no te sentiste bien con lo que te dijeron en la iglesia, en ese mismo momento empiezan a invitarte a hacer actividades, a hacer cosas por allá y tú empiezas a alejarte de Dios. Eso es Satanás que te empieza a atacar. Pero yo quiero hacerte un llamado en esta noche, en esta tarde. Es que parece que me estoy extendiendo, ya siento que de noche. Pero yo quiero hacerte un llamado, hermano, en esta tarde, a que no te alejes de Dios. A que tú puedas elegir a Cristo Jesús como ese abogado. Ese abogado que te defiende. Ese abogado que está ahí aunque todo el mundo se va. Ese abogado que está ahí aunque nadie quiera saber de ti. Ese abogado que está ahí aunque en tu trabajo te pongan pruebas. Ese abogado que está ahí aunque tu familia no quiera saber de ti. Ese abogado que está ahí en esos momentos difíciles para levantarte. Yo quiero hacerte un llamado en esta tarde, hermano, a aceptar a Cristo Jesús como tu abogado. Un abogado que nunca se ha vendido. Un abogado que nunca ha perdido un caso. Un abogado que nunca le ha fallado a nadie. Un abogado que ha estado ahí en los peores momentos de nuestra vida. Yo te invito en esta tarde, hermano, a que si en algún momento tú aceptaste a este abogado, pero tú te alejaste de Jesús, yo te invito en esta tarde a que vuelvas a los pies de Cristo Jesús. ¿Hay alguien en esta mañana que nunca ha aceptado a este abogado en su vida? Levante la mano si hay alguien en esta mañana que nunca en su vida ha aceptado a este abogado. Y yo quisiera ver las manos de los que sí han elegido a este abogado y están con este abogado que se llama Cristo Jesús. Levante su mano. Amén. Ahora yo te invito a que te coloques en pie, hermano, y que le pidas al Señor: Señor, quiero estar siempre contigo.
quiero que tú siempre seas mi abogado. Quiero que tú siempre me defiendas. Y que cuando llegue el juicio final, yo quiero que seas tú el único que me pueda defender. Que tú le puedas mostrar a Satanás que ya tú pagaste la deuda por mí. Que ya tú pagaste lo que a mí me tocaba. Que aunque a mí me tocaba morir, ya tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Amén. Pero quiero hacer una oración especial por alguien en esta mañana. Alguien que se ha alejado de Dios, pero que está volviendo a los pies de Cristo. Alguien que en algún tiempo eligió a otro abogado y vio que no le fue bien, pero que ahora está eligiendo a Cristo Jesús como su abogado. Yo quiero orar por ese alguien especial y quisiera que pase aquí delante. Si hay alguien que está volviendo a los pies de Cristo nuevamente. ¿Hay alguien que quisiera orar en esta mañana? ¿Alguien que está volviendo a los pies de Cristo? ¿Alguien que está eligiendo nuevamente a Cristo Jesús como su abogado? Amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que está volviendo otra vez a los pies de Cristo y está eligiendo a Cristo Jesús como su abogado? ¿Hay alguien más en esta tarde? Pase aquí delante, volviendo nuevamente. Si usted se siente que estaba desanimado de las cosas de Dios y ahora usted está volviendo a los pies de Cristo, usted está volviendo a elegir a Cristo. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Amén. Pero también quiero orar por alguien que tal vez nunca le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Que tal vez no es Cristo Jesús su abogado, pero ha experimentado muchas dificultades en su vida. O tal vez no ha experimentado dificultades. Tal vez todo está bien. Tal vez está feliz, buena familia, un buen trabajo. Tiene su vida segura aquí. Pero que todavía no ha elegido a Cristo Jesús como su abogado. ¿Saben por qué, hermano? Necesitamos elegir a Cristo Jesús como nuestro abogado. Porque Satanás en cualquier momento puede acabar con todo lo que tienes. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que ahora tú tienes puede acabar, puede terminar, puedes perderlo. Tus hijos puedes perderlo, tu familia puede perderlo, tu casa puede perderlo, tu trabajo puedes perderlo, todo lo puedes perderlo en fracciones de segundo. Pero si estás agarrado de Cristo Jesús, Cristo Jesús te dará la fortaleza. ¿Hay alguien que quisiera elegir a Cristo Jesús como su abogado en esta tarde? ¿Hay alguien más? ¿Una persona más? Dios le bendiga, hermano. Amén. 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 Vamos a orar por su hijo y vamos a orar. Amén, amén. Por aquellas personas, dice ella, jóvenes que se han ido de la iglesia para que regresen otra vez a los pies de Cristo. Hermano, no será fácil aquel día cuando estemos en esa corte. Lamentablemente yo tuve esta semana la oportunidad de estar 3 días consecutivos en una corte mirando el caso de una persona. Y allí me imaginé cómo será ese día cuando estemos allí en esa corte. Cuando el juez llame tu abogado para que te defienda, ¿quién va a pasar al frente ese día? ¿Será Cristo Jesús
o será Satanás? ¿Quién va a pasar a defenderte ese día? Yo te invito en esta mañana, hermano, a que elijas a Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguien más que quisiera elegir a Cristo Jesús en esta mañana? ¿Una persona más? Si no, vamos a colocarnos en rodillas y vamos a orar en este momento por estas personas que han regresado a los caminos de Cristo Jesús y que también quisieran elegir a Cristo Jesús como su abogado. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en este momento. Sabemos, oh Señor, que no somos nada ni nadie sin ti. Sabemos que estamos experimentando ataques de Satanás a través de otras personas, a través de circunstancias, pero estamos confiados, oh Señor, en este momento, de que tú eres nuestro defensor. Estas personas, estos hermanos que están aquí arrodillados, ellos te han elegido a ti como su abogado. Dale la fuerza, dale el ánimo, dale la perseverancia, Señor, para que ellos puedan seguir creyendo en que tú los vas a defender, en que tú cada día vas a luchar por ellos, que tú cada día vas a luchar con ellos en su trabajo, vas a luchar por ellos en su familia, vas a luchar por ellos en su día a día, vas a luchar por ellos en la iglesia, vas a luchar por ellos para que ellos puedan permanecer firmes hasta que tú vengas, Señor. Pero sobre todo te queremos pedir por aquellas personas que se han ido de la iglesia, aquellas personas que algún día te eligieron a ti como su abogado, pero a última hora se cambiaron y eligieron otro abogado. Te queremos pedir, Señor, por esas personas en esta mañana. Queremos pedirte que tú lo traigas a este lugar de regreso y que tú puedas perdonar sus pecados, Señor. Así que te rogamos y te pedimos todo esto, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.